pues es momento de quedarnos en una de las noticias que llevamos escuchando varios días y que tiene que ver pues con el COVID, con una nueva variante. Nosotros, bueno, pues vamos escuchando, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos síntomas de la variante Kraken? ¿Qué es lo que deben de saber de la nueva variante? Otras veces escuchamos o leemos, bueno, pues que también en China, con la política COVID-0 desde el principio de este año, está habiendo una explosión de contagios, pero que tampoco debemos alarmarnos porque, bueno, pues las cepas son las mismas que hemos pasado el resto de los europeos. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Pues hoy lo vamos a hablar y lo vamos a ir bueno, pues conociendo de forma objetiva, y lo hacemos con una de las personas, bueno, pues que ha estado en esta pandemia, que le pone voz muchas veces, conclusiones y análisis al COVID. Hablamos del profesor Juan José Badiola, que ya saben, además, él dirige la unidad, en este caso, de enfermedades transmisibles en la Universidad de Zaragoza. Juan José Badiola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que queremos saber un poquito más. ¿Qué es esto de la nueva variante Kraken? Aquí debemos alarmar, ¿no, señor Badiola? Bueno, no, hombre, vamos a ver, como siempre hay que estar preocupado siempre que aparece algo nuevo, ¿no? Es cierto que esta es una nueva variante, es una nueva subvariante de Omicron, de la variante Omicron, que ya tenemos conocimiento de ella porque hace un año que convivimos con ella en sus múltiples subvariantes, ¿no? Pero esta que ha surgido en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, hace muy poco tiempo, hace escasamente un mes y medio, 2 meses, sí que es una subvariante que tiene un gran poder de transmisibilidad, de transmisión, es decir, que se transmite con una gran eficacia, por lo tanto que provoca más fácilmente contagios. ¿Por qué? Porque ha sufrido una mutación en la parte del virus, lo que se llama la proteína S, la proteína Spike, que es la que, por decirlo de una forma gráfica para que los oyentes lo entiendan bien, es la llave que abre la célula y que permite entrar al virus dentro de la célula. Y una vez dentro de la célula, pues se dedica a multiplicarse, ¿no? De una manera muy eficiente. Entonces, esta nueva subvariante Kraken lo que hace es que todavía se dice que es la más contagiosa de todas las que se conocen desde el principio. Es decir, que debe ser así, bueno, y los estadounidenses no creo que nos vayan a mentir en eso. Y de hecho, muy poco tiempo, el 40% de los casos de COVID en Estados Unidos son provocados por esta nueva subvariante. ¿Vendrá a España? Seguro que sí. Ya tenemos casos descritos aquí en Cataluña, en el País Vasco, creo que hay algunos casos descritos, pocos todavía, en Europa, en otros países europeos también. ¿Y vendrá? Pues ¿por qué? Pues porque tenemos muchos contactos, lógicamente. Fíjese, ahora en Estados Unidos seguro que hay gente que en vacaciones de Navidad se ha ido a Nueva York, que es un viaje bastante frecuente, ¿no? O a otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué problema, qué nos debe preocupar? Bueno, pues que es más contagiosa. Sintomatología, nada nuevo. Es la sintomatología que hasta ahora viene presentando la variante Omicron en líneas generales, como si fuera un resfriado, vamos a decirlo de una manera gráfica, ¿no? Dolor de cabeza, algo de fiebre, malestar, es decir, sensación de abatimiento, cansancio, cosas muy enrojecidas, algo de sudado nasal, es decir, realmente es como si fuera un resfriado. Entonces, bueno, ¿qué puede ser preocupante? Bueno, pues que como es muy contagiosa, que tendremos más casos de nuevo de COVID aquí en España, ¿no? Como lo mismo en otros países europeos. Y que hay que estar pues con los elementos de preocupación que tenemos hasta ahora. ¿Qué pasa en relación con las vacunas? Parece que esta sí sería de nuevo controlada por las vacunas actuales que tenemos aquí en España, que se utilizan en España y en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es así, las personas que estén vacunadas no deberían tener especial preocupación, porque realmente lo que importa es que una persona se contagie y que experimente una enfermedad grave, ¿no? Que le conduzca a un hospital o incluso, lo que es peor, a una UCI, ¿no? Eso sería lo peor.
Hasta ahora, gracias a las vacunas básicamente y a que la gente actúa con mucha prudencia, pues los casos de hospitalarios son muy bajos. E incluso en las UCIs, Aragón es una de las comunidades que tiene menos personas en las UCIs a causa del COVID. Es decir, que realmente aquí lo estamos haciendo, yo creo, bastante bien, las autoridades sanitarias de la comunidad y después los ciudadanos, ¿no? Y después está, bueno, pues claro, es que es curioso. Estamos preocupados por lo que ocurre en Oriente, en China, y resulta que ahora vamos a tener una preocupación de lo que ocurre en Occidente, ¿no? Que eso es curioso, ¿no? Qué curioso esto, porque yo le iba a decir, oiga, señor Badiola, Kraken y Estados Unidos tiene algo que ver también con esa ola de contagios que hemos conocido a principios de este año y que tenía que ver con esa política COVID-0 que se unía el año nuevo chino con toda la capacidad. Bueno, vamos, que hubo un momento que Europa se ha replanteado el ir todos a una para tomar medidas. De hecho, los chinos y chinas que entran a nuestro país tienen que mostrar un test negativo. Y esto no era hasta de ahora. Es decir, se han tomado medidas. ¿Esto tiene algo que ver con Kraken? No, ¿Son dos cosas no, distintas? son dos cosas independientes, curiosamente, no. Que haya Kraken también, en algún caso de Kraken es posible, pero bueno, al revés, porque procedente de Estados Unidos, ¿no? O sea, esa es un poco la paradoja. Ahí está, allí tienen una serie de subvariantes que parece ser, si los datos que han suministrado las autoridades chinas son ciertos, que ya sabemos que las autoridades chinas son muy particulares en este ámbito, ¿verdad? No en fin, la transparencia no es uno de sus fuertes, ¿verdad? Yo creo, ¿no? Me refiero a las autoridades, ¿no? Sí. Entonces, pues parece ser que son las mismas o casi las mismas de las que tenemos aquí. Lo que pasa, ¿qué nos ha preocupado de China? Hombre, nos ha preocupado dos cosas. Primero, que tuviera una política cero, es decir, COVID cero, es decir, no queremos tener casos de COVID, en cuanto había un caso, pues cerraban un edificio y confinaban a toda la gente, o un barrio, o una población entera, como ya habían hecho. Entonces, claro, la gente se ha hartado en China y ha habido ya malestar social y demás. Entonces, justo han decidido una política contraria, es decir, en vez de COVID cero, pues la política hemos seguido en el resto del mundo, y en Europa en particular, pues el que esté, pues en fin, pues que vaya llevando las cosas mejor que pueda y tal. ¿Qué problema ha tenido China y por qué se habla de que haya habido millones de contagios? Quizás es una cifra exagerada, es posible. A mí me sorprende que sean tantos en tan poco tiempo. Pero lo cierto, claro, en cuanto ya esas precauciones, esas medidas se quitan, pues la gente sale a la calle libremente y entonces los contactos se aceleran y lógicamente pues, se contagia mucha gente. ¿Qué problema ha tenido China? Porque claro, eso no sería relevante si no hubiera además, parece ser bastante gente en los hospitales. ¿Y eso por qué? Pues es curioso, porque el sistema de vacunación que ha tenido no es el mismo que el nuestro. Nosotros hemos priorizado aquí en Europa a vacunar a las personas vulnerables, a los mayores de 60 años y a aquellos que tuvieran una patología previa que facilitara el contagio y tener la enfermedad grave. Ellos no. Parece ser que los mayores de 80 años tienen unos porcentajes de vacunación muy bajos, cosa sorprendente cuando aquí ha sido al revés. Entonces, bueno, pues claro, por eso mucha gente pues que tiene patologías normales o que es persona mayor con un sistema inmunitario debilitado, pues con cualquier variante, aunque no sea muy letal, pues pueden correr el riesgo de tener una enfermedad grave, ¿no? Y es lo que parece que está pasando allí. Y después, además, otro dato es que parece ser, y digo parece ser, entiéndaseme bien, que la calidad, la eficacia de las vacunas chinas no es todo lo buena que se esperaría. Y de hecho tienen 4 vacunas que utilizan, pero desde luego, según parece, estamos hablando de porcentaje de protección del 70, 65%, 70%, es decir que cuando aquí, hombre, ya hemos visto que los porcentajes son muchísimo más elevados. Y eso, yo creo que todos esos elementos juntos pues han posibilitado que haya explosión de casos. Claro, ahora el problema, ¿por qué estamos preocupados? Claro, pues si es verdad que tienen millones de personas afectadas, es que hace 2-3 días los chinos han dicho, bueno, pues se abren las fronteras. Se abren las fronteras y que todo el que quiera que salga. Entonces, claro, los europeos hemos hecho, es curioso, se han quejado de ello, pero es que ellos han hecho lo mismo con los demás. Es decir, si tú querías ir a China, tenías que demostrar, bueno, que eras casi inmune a la enfermedad, ¿no? O sea, que entonces, claro, ahora pues te están utilizando la misma herramienta, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien exigir un certificado de vacunación y, sobre todo,
una analítica. Y aquí, claro, el que no lo tenga, pues tendrá que tener un análisis de las fronteras. Eso sí que es verdad que complica las cosas, pero ya lo están haciendo ya varios países de la Unión Europea. Y sobre todo algo más importante, y por último, Nuria, y es que el miedo aquí en Europa es que al producirse tantos contagios y de una manera tan acelerada, pudiera formarse alguna nueva variante que se apartara de la línea de Omicron, que es la que hemos tenido hasta ahora, y que fuera más patógena, por ejemplo, o que eludiera el efecto de las vacunas. Eso también sería muy preocupante, y eso, por eso lo que se recomienda también es analizar genéticamente las muestras que se vayan teniendo procedentes de China para ver si alguna fuera hipotéticamente una nueva variante que nos complicara las cosas, porque podría ser que nuestras vacunas no fueran adecuadas, efectivas para protegernos. Con respecto, y vuelvo a Kraken y ya terminamos, pero con respecto a esta nueva variante, ya ha contado un poquito los síntomas, como un resfriado, ha contado también un poco cómo nos enfrentamos, incluso ha dejado claro, bueno, pues que ya está pululando por España y que es cuestión de tiempo. En un porcentaje muy pequeño, parece ser. Que esté por aquí. Bueno, a lo que voy. Aquellas personas que lleven, no sé, vacuna de una marca o de otra, que hayan combinado, quiero decir, ¿son efectivas todas las vacunas inoculadas para esta...? Sí, por una razón muy sencilla, es que las empresas fabricantes... ¿Variante? Las empresas fabricantes no son tontas y sobre todo tienen un sentido de responsabilidad, porque en ello les va su futuro, ¿no? Y lo que han hecho es que cuando sale una variante, inmediatamente la incorporan al efecto de su vacuna. Es decir, que en este momento Kraken seguro que está ya incorporado, porque llegó en Estados Unidos cerca de 2 meses, y porque algunas de las vacunas son americanas, por la cuenta que les trae. Por lo tanto, se puede decir que sí, que las vacunas que tenemos hasta ahora han protegido, y los datos están ahí. Pero sobre todo lo más importante que tiene que saber la gente es esto, es que han protegido de lo peligroso. Porque claro, vamos a ver, quizá voy a trivializar un poco, no hacer algo coloquial. Es decir, que tú tengas una enfermedad como un resfriado, para una persona normal, o sea, digo normal, me refiero, no joven o adulta, es una cosa molesta, pero no pasa de ahí. Pero claro, que eso te produzca una enfermedad que te conduzca a un hospital ya no tiene ninguna gracia, ¿no? Y sobre todo si vas a parar a una UCI, pues en fin, el que ha estado en una UCI lo puede contar y verá la experiencia tan desagradable que es. Y que te puedes morir, o sea, esas cosas son claras. Entonces, por eso digo, yo por eso, Nuria, yo aconsejo, ya sé que hay, bueno, pues que cada uno tiene su criterio, pero yo aconsejo que se vacune la gente, y sobre todo en este momento que van a haber muchos casos de China, porque a pesar de que analicemos y demás, hay muchos chinos circulando por el mundo, ¿verdad? Sí. Y también en los Estados Unidos, es decir, que nos van a venir de los dos lados, del este y de oriente y de occidente. Es el momento de incentivar la vacunación, y ahora a mí me parece un poco preocupante, Nuria, que el porcentaje de vacunados entre 60 y 70 años es bajo en España todavía. Estamos hablando en torno al 50%, un poco más. Yo les recomendaría que se vacunaran, francamente. Y después, como ahora ya cualquiera se puede vacunar, bueno, que se vacune, que no pasa nada. Si es que, hombre, vamos a ver, yo la única referencia que puedo entender es que hay gente que te dice, oiga, profesores, me dice la gente por la calle, es que a mí me ha producido la vacuna pues fiebre, o estoy con dolor de cabeza, o malestar y tal. Digo, bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, pues un día y medio, 2 días. Y sobre todo, por último, Nuria, hay algo que sí que es muy preocupante, y eso quiero que la gente lo sepa. En Estados Unidos, lo que más preocupa es no tanto, curiosamente, el que la gente vaya a un hospital, aunque supongo que les preocupará, evidentemente, sobre todo si va a una UCI, ¿no? Sí. Sino el número elevado, el porcentaje elevado del llamado COVID de larga duración, el llamado COVID persistente, que estamos hablando de cifras allí en Estados Unidos del casi el 20% de personas que han tenido el COVID y que no se curan, siguen teniendo las secuelas del COVID durante meses y meses y meses, que según cuenta, vamos, yo he tenido algún caso de hablar con una persona que es que no pueden trabajar, tienen una astenia absoluta, de un malestar, es decir, eso es lo que a ellos, los americanos, ahora les preocupa más, porque todavía, sabes, Nuria, no conocemos bien el COVID persistente, por qué aparece, por cómo se trata, entonces eso es otro elemento que la gente debería tener en cuenta, que incluso personas jóvenes pueden tener. Las personas que yo conozco aquí son gente joven, ¿eh? Yo también. Sí.
Bueno, pues vacunarse, que sí, siempre es una protección. Y mascarilla, ya sabes. Y ahora la pregunta final, efectivamente. Debemos de continuar, bueno, pues teniendo precaución, ¿no? Precaución. Si nos contagiamos o conocemos a alguien que se ha podido contagiar, mascarilla siempre, algo de distancia, quiero decir, nada que no hayamos hecho ya, ¿no? Sí, nada, lo que ya sabemos, ya, y sobre todo en lugares donde hay especial riesgo. Por la calle viene usted, no habla mascarilla, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, si estás en un sitio, una aglomeración tremenda de gente, por ejemplo, hay gente que discute lo de los transportes. A mí me parece muy bien que sean los transportes y no se va a cambiar, porque, y menos ahora, claro. No, claro. Porque la gente además ya se ha acostumbrado, ya lleva su mascarilla en el bolsillo y se la pone y ya está. Yo aconsejaría ahora un poquito más de precaución que lo que teníamos ahora por esta invasión que va del este y del oeste, ¿no? Pues nos vamos a quedar con esta realidad. En próximas semanas le llamamos y seguimos analizando, como bien dice, estas llegadas del este y del oeste, en este caso de nuevas variantes. Señor Badiola, gracias por su tiempo en Esto es Aragón. Muchas gracias, Nuria. Un placer estar con nosotros. Bien, pues esta es la realidad. Queremos tratar, hemos intentado resolver algunas de las dudas y de las cuestiones que podemos tener con esa nueva variante, Kraken, que llega desde Estados Unidos, y también con el número de contagios masivos que llegan desde China.